Y entonces recuerdo que el coche empezó a ratear, que se para, y entonces nos dimos cuenta, esto es falta de oxígeno, ¿no? Conseguimos dar la vuelta y recuerdo que durante un día o dos el dolor de cabeza que me entró y que me comentó la otra persona que a él le pasaba igual, era como si un anillo de hierro nos hubieran apretado, y duró 2 días. O sea que si ese coche se para, ahí nos quedamos. Y allí llegamos a eso de las 4 de la tarde y ya había una grieta con 2 bocas, saliendo un surtidor de lava de cada una, pequeñitos. Y ya empezó. Mucho miedo a que la casa, de hecho, se pudiera derrumbar. Por muy importantes que sean unos fuegos artificiales, jamás tendrán la maravilla que era ver en la noche las explosiones del volcán. No eran pequeñitos, eran unos bichos así grandotes. Y el sonido era muy desagradable, el zumbido de las alitas o lo que sea, ¿no? El terremoto fue algo inesperado, fue algo súbito, además a esas horas nadie lo esperaba. En el momento que se hizo la oscuridad, todo el mundo se quedó como en silencio. Y cuando salió el sol otra vez de nuevo, la gente te abrazaba, nos abrazábamos, invitaban, es emocionante. Durante la segunda mitad del siglo XX, la sociedad canaria no solo asistió a cambios sociales y políticos, sino que también fue testigo de curiosos fenómenos naturales sucedidos en las islas. Hoy los recordamos en Canarias en Portada. 1971 no empezaba precisamente de manera halagüeña, ya que Canarias, como el resto del mundo, se veía sumida en una crisis económica global que solo fue a peor. No es de extrañar que Tony Ronald se dedicara a cantar eso de «Help, ayúdame». Ronald era número 1 de ventas y Karina quedó segunda en Eurovisión con su canción Un Mundo Nuevo. En España aún teníamos la dictadura de siempre, pero al menos Franco amnistió a 700 presos y se derogó la ley de bandidaje y terrorismo. El archipiélago vivió casos de gota fría, temporales y un diciembre especialmente lluvioso. Meses antes, en septiembre, los habitantes de Gran Canaria miraron al cielo preguntándose si lo que veían era un pájaro o un avión. Y sí, era un avión, el mítico Concorde, que aterrizó por primera vez en el aeropuerto de Gando. Volcán Teneguía en la isla de La Palma, un cráter impresionante. El 26 de octubre de 1971, ese cráter comenzó a escupir lava durante 24 días seguidos. Previamente, se habían producido terremotos que provocaron la alarma de la población. Oficialmente no hubo víctimas mortales y los daños se consideraron leves, teniendo en cuenta que eran la consecuencia de un volcán en erupción. Fue la última vez que tuvo lugar una erupción de un volcán en superficie, no solamente en Canarias, sino en toda España. Realmente es un espectáculo que no se puede describir con palabras, ¿no? Es algo impresionante. Ver cómo nació el volcán es lo más que a mí me impactó quizás. Ver esa fisura que justo a la hora de haber empezado, una fisura larga, la tierra se abría y echaba fuego, o sea, una cosa irreal, ¿no? Espectacular. 21 de octubre de 1971.
En la isla de La Palma la tierra empieza a temblar cada vez con mayor intensidad, lo que alerta a los vecinos de Fuencaliente. La situación continúa repitiéndose en los días siguientes hasta que el 26 de octubre, poco después de las 3 de la tarde, del volcán del Teneguía comienza a brotar lava. La situación se alarga hasta el 18 de noviembre, lo que la convierte en una de las erupciones más cortas de las sucedidas en Canarias a lo largo de la historia. El volcán produjo daños materiales a los cultivos de vid de la zona y destruyó una playa, pero no afectó a ninguna zona poblada. Lo que sí hizo fue convertirse en un atractivo turístico que dio un fuerte impulso a la isla, atrayendo a numerosos visitantes que querían contemplar el espectáculo con sus propios ojos. ¿Qué le dio más miedo a la gente? ¿Los terremotos o cuando ya se abrió la tierra y empezó a escupir lava el volcán? Bueno, yo creo que a la gente en general, pero a mí personalmente me dio mucho más miedo en los terremotos, las erupciones sísmicas que había, que eran muchas, más que después cuando reventó el volcán. Los días previos al volcán aquí era un hervor, era un hervidero de incertidumbre, ¿no? Porque el volcán se sabía que suponíamos que iba a reventar porque había varios días con terremotos y hasta que el volcán reventó. El día previo a la erupción pues fue ya continuo, casi como un movimiento sísmico continuado. Yo de hecho, dado el lugar donde vivía, muy cercano al volcán, había muchos movimientos, tenía ya temeridad de que yo estaba casado con 2 niños y mucho miedo a que la casa de hecho se pudiera derrumbar. Y ya cuando el volcán reventó pues fue un alivio, ¿no? Un alivio porque sabías dónde estaba y ya no estabas pendiente de que reventara en tu casa, ¿no? Al lado de tu casa y demás, ¿no? Fue una especie de alivio. Fue una especie de alivio porque llevábamos más de un mes con temblores, ¿no? Y los temblores cada vez eran mayores. Y dormíamos fuera de las casas. Dormíamos fuera de las casas con tiendas de campaña. Para la chiquillada era una verdadera gozada, ¿no? Porque dormir por fuera y todo esto, pero era el temor que había, ¿no? Ya el volcán en sí más bien fue una fiesta que otra cosa, porque como muchos llaman el volcán amable, es verdad, o sea, el volcán reventó en un sitio inmejorable para poderlo ver y para poderlo observar, ¿no? Entonces, y además tampoco era un lugar que no iba a hacer daño, no había viviendas, no había, digamos, cultivos y demás, ¿no? ¿Recuerda usted el día en que el volcán de La Palma, el Teneguía, entra en erupción? ¿Qué hacía usted aquel día? Yo entonces estaba a clase en la universidad, porque estaba allí de catedrático. Y entonces llamaron a la puerta en plena clase y entró un bedel y me dijo, le llaman a usted desde Canarias, don Telesforo Bravo. Y entonces estaba Telesforo al teléfono y me dijo, ya tú habrás oído que ha habido unos terremotos en La Palma, pequeños y tal. Y digo, sí, los he leído en los periódicos. Y es que ha salido un volcán. Vamos, va a salir de un momento a otro. Así que coge tú tu equipo de campo, déjalo todo, díselo a tu jefe, coge el primer avión que puedas en Barajas, que yo te espero en el aeropuerto de Tenerife, ya con un billete para esta tarde, que sale un avión para La Palma, para llegar cuando salga el volcán. Y llegamos al aeropuerto de La Palma. Allí había un Land Rover del Cabildo y con él nos llevaron a donde la erupción, a Fuencaliente. Y allí llegamos a eso de las 4 de la tarde y ya había una grieta con 2 bocas, saliendo un surtidor de lava de cada una pequeñito. Y ya empezó. El volcán de Teneguía entró en erupción sobre las 3:30 de la tarde del 26 de octubre del 71. Y claro, era una hora en la que pues normalmente poca gente hay en el campo, poca gente hay trabajando por ahí, entonces fue una hora en la que muy pocas personas pues pudieron asistir a este hecho de la erupción. El volcán fue lo siguiente, o sea, empezó con distintos lugares
donde ya echaba humo y fuego. Primero se abrió bastante así, como todo humo. Y luego a continuación ya empezaron a salir distintos lugares de distintas bocas. Estábamos allí y de repente vimos, mira, un remolino, polvo, tierra arriba, un remolino, pero qué remolino más raro ese. Un remolino fue que a los 5 minutos estaba ya echando lava, ¿no? Y hubo un temblor tan grande justo en el momento en que se iba a abrir ese remolino, y hubo un temblor muy grande. Recuerdo yo que los pies se movían y estábamos, pues sí, te asustaba, cómo no. Yo siempre he admirado, ¿no?, el sentido que le dio la gente al volcán de valentía, ¿no? No una valentía que la tuviéramos aquí por bandera, ni mucho menos, sino que en un principio pues la gente no sabía qué hacer y se produjo pues la evacuación de las personas mayores y de los niños. Se llevaron a Santa Cruz de la Palma y a otros sitios, pero la mayoría de la gente se quedó aquí y a las 5 de la tarde estaban aquí subidos en la montaña de las Tablas ya viendo el volcán. De hecho, ya luego lo que era ir a la montaña de las Tablas, que era el lugar de visita de los visitantes, los que dejaban entrar, porque dése cuenta, en la montaña de las Tablas, una montaña, y se hizo una pista con pasar las personas que iban a ver el volcán desde allí. Disfrutabas viendo el espectáculo, aquel era un espectáculo. La gente cree que el Teneguía era un volcán, un cono volcánico que empezó a echar humo. Realmente humo no hay, ahí no hay combustión de ningún tipo, son gases, ¿no? Vinieron cientos de miles de personas. Yo lo recuerdo y siempre lo digo, eso, por muy importantes que sean unos fuegos artificiales, jamás tendrán la maravilla que era ver en la noche las explosiones del volcán y elevarse la cantidad de material incandescente que se subía hacia arriba a 200, 300 metros de altura. Oír hablar de un volcán era algo que solo habíamos visto en las películas, en Hawái y en este tipo de sitios, en Sicilia. Y me llamó mucho la atención, papá nos llevó a verlo y yo recuerdo, todavía a veces siento el calor en la cara cuando pienso en el Teneguía. Recuerdo que era un espectáculo realmente bonito, las luces azules y rojas, amarillas. Los volcanes sí son un espectáculo de luz, de sonido, de sentimiento, ¿no? Lo que ocurre es que cuando los volcanes son muy grandes, no se pueden ver porque tienen uno que estar a 200 kilómetros porque si no acaba contigo. Lo bueno de este tipo de volcanes, que son de una magnitud muy baja, o sea, son muy manejables, pues es que además te permite acercarte lo suficiente para gozar de todo el espectáculo. Cuando ya la gente empezó a estar un poco más acostumbrada a la erupción, vio que no era peligroso, había un desfile ya de turistas y de todos los pueblos de la isla. Iban allí de excursión, la Guardia Civil preparó un mirador en la montaña del Mago, y allí iba la gente, iba y venía, y organizaron un folclore allí tremendo, claro. Realmente había una pareja de la Guardia Civil, pero no para impedir que la gente se acercara demasiado al volcán, porque aunque son erupciones que no presentan una gran peligrosidad, los materiales que arrojan al aire, algunos de ellos son bombas de varios kilos de peso y que suben hasta centenares de metros de altura y que lógicamente cuando caen el impacto puede puede ocasionar víctimas. Entonces la pareja de la Guardia Civil estaba, porque había una muchedumbre en la montaña en el San Antonio, gozando de un espectáculo que es absolutamente increíble, ¿no? Recuerdo que en una de las ocasiones estábamos en una montaña, la mayoría, un montón de personas, vinieron guaguas, y algunos, los más atrevidos, caminamos hacia la montaña que había delante, nos acercamos más. Y de pronto se abrió una boca mucho más cerca de nosotros y salimos huyendo a toda velocidad y volvimos a la montaña anterior. Que mi padre, que Dios perdone, pues lo que hizo fue, cuando vio aquello que iba a reventar el volcán, cogía al niño que tenía 3 años, a mi hijo, el nieto de él, y se fue a ver el volcán. Y mi mujer gritando, ¡ay, Dios mío, cuando me fue ese hombre con el niño para abajo! Y después ya todos los días pues el volcán iba cambiando continuamente de forma, salía una boca
se tapaba, salía otra. Dice que una persona no vuelve, decían que no volvían a ver un volcán, el que ve uno no ve dos, pero no, aquí con el Teneguía se truncó porque el volcán de San Juan del 49 lo vio gente que después vio el del 71. Yo soy de aquellos que puedo decir que he ya vivido 2 volcanes. 7 años tenía con el 49 y después ya con este ya era una persona ya bastante mayor y dedicada a mi trabajo. Yo creo que para La Palma supuso un antes y un después, ¿no? Ya a partir de ahí pues han venido más científicos a La Palma a estudiar los volcanes y pienso que es una isla que aporta mucho a la geología porque, como todos sabemos, Cumbre Vieja es uno de los lugares del mundo más activos en actividad volcánica, ¿no? Y para estudiar y para observar los volcanes, pues creo que es un laboratorio, ¿no? La gente de allí, del pueblo y eso, estaban deseando que la lava llegase al mar, ganase en terreno al mar en la costa para hacer plataneras. Porque claro, era el sitio perfecto para una platanera, una plataforma que ganase terreno al pie de los acantilados de donde está el Teneguía, los roques Teneguía o donde está el faro, por ahí, perfecto. Entonces al final lo que estabas preguntándome, ¿ganará más terreno al mar? Nosotros decíamos, pues no, mucho más no. Los que hicieron la verdadera Pascua fueron las tiendas y los bares, ¿no? Porque la gente quería comer y aquí los panaderos no daban avío a hacer pan y las tiendas no daban avío a vender y la verdad que les vino muy bien a los tenderos. Y ahora están hecho un vino, es que es el vino Teneguía. O sea que un vino que sí lo hacen propaganda diciendo que es el que creció donde la lava del Teneguía. No lo decían, pero en el fondo estaban deseando que aquello durase indefinidamente. Bueno, yo era muy joven, tenía 21 años en esa época y el volcán marcó mi vida, ¿no? Fue un momento que yo vi que se podía explotar de manera, digamos, comercial y bueno, no tenía muchos medios, en esa época los medios aquí eran muy escasos, no tenía ni cámaras de vídeo ni cámaras de fotos, pero bueno, me enviaron una cámara de medio formato, manual, con esa pude hacer las primeras fotos y después pues bueno, ya fuimos cambiando a otro tipo de cámaras. Hicimos en un tiempo récord postales del volcán y que se vendieron muy bien y tal, y ya pues a partir de ahí pues toda mi etapa, digamos, principal laboral fue la publicación de imágenes, en postales, en libros, en mapas de la isla de La Palma, ¿no? Hasta hoy que lo llevan mis hijos. Aquel volcán fue como hecho para el turismo, porque fue en un sitio que no hizo daño prácticamente ninguno, las lavas fueron todas al mar, el viento, como venía de los alisios, echaba todos los gases, que era lo único peligroso, porque los volcanes estos históricos Canarias no son peligrosos, excepto en la cosa de los gases que emiten, que sí, eso hay que tener cuidado porque si te coge el gas te mueres. Las erupciones en Canarias no son peligrosas y la prueba es que no ha habido víctimas en todas las 17 erupciones que ha habido en el periodo histórico, que son solo 500 años en Canarias. De hecho, en la erupción del Teneguía hubo 2 víctimas. Lo que pasa es que no se reconocen como víctimas porque desgraciadamente eran fotógrafos, fueron accidentes profesionales, porque fueron a coger una fotografía, a sacar una fotografía desde la llanura, desde la plataforma costera, y el problema es que ahí se estaba acumulando anhídrido carbónico, y el anhídrido carbónico pesa más que el aire y desplaza el aire, el oxígeno, y por lo tanto uno entra ahí y se puede quedar ahí, como desgraciadamente estos fotógrafos les pasó. Aunque en líneas generales benefició a la población, no todo el mundo recuerda el suceso con tanto cariño. A la muerte de los 2 reporteros gráficos hay que sumarle alguna otra desgracia relacionada con el volcán. Que siempre se habla del volcán como un volcán amable y en mi caso y el de mi familia no fue tan amable. Nos produjo una serie de consecuencias que yo creo que hasta la fecha arrastramos, porque por lo menos a mí todavía me duele el corazón cuando recuerdo el Teneguía. Pronto un día papá llegó a casa encontrándose mal, al día siguiente no se levantó para ir al trabajo, eso era absurdo, ¿no? Papá nunca dejaba de ir al trabajo. Mamá se asustó, llamó a un médico amigo, lo mandaron al hospital y nos enteramos que había sufrido un envenenamiento en su visita al volcán. El día anterior él había ido 2 o 3 veces con amigos a hacer fotos
Y en el hospital, pues bueno, al principio no parecía que fuera grave, la cosa se fue complicando y nosotros no entendíamos que porque papá hubiera ido a ver el volcán de pronto estuviera tan malo y que nunca volvió a casa. En realidad fue una raja del suelo, absolutamente una raja del suelo, que empezó a formarse, empezó a salir por allí humo, es decir, gases, y luego unos pequeños, como unas pequeñas chinitas incandescentes, lo que llamamos piroclastos, el lapili, el picón. Después un poquito más grandes, después aquello se fue acumulando, empezó a formarse una serie de conos pequeñitos, como montoncitos de tierra, y al cabo de 2 o 3 días pues ya era un cono de varios metros de altura, y al cabo de, no me acuerdo, una semana o 2, ya era el cono que ahora vemos que tiene casi 100 metros de altura. Estamos ante la mítica grada curva de lo que fue el Estadio Insular de Gran Canaria, escenario de inolvidables jornadas futbolísticas de la Unión Deportiva Las Palmas, pero también testigo de una plaga de langosta el 17 de octubre de 1954. Cuentan que irrumpió en medio de un partido, pero que el juego no se detuvo. Anécdotas aparte, aquella plaga provocó importantes pérdidas económicas. Se repetiría 4 años más tarde. Se recuerda la impotencia, la lucha, una lucha de impotencia ante un enemigo que era de millones y millones y millones de enemigos, pequeñitos pero millones y millones, que tapaban el cielo. Se recuerda esas nubes. Si lo que la gente recuerda, decir que habla de la plaga de langosta, lo primero que recuerdan es las nubes negras que oscurecían el sol. Dice. Se hacía casi de noche porque tapaban el sol unas nubes espesas que al fin y al cabo eran bandadas de millones y millones de langostas. Eso es el primer recuerdo, la llegada de esas nubes negras. Segundo lugar, cómo lo cubrían todo, es decir, cómo llegó un momento que se cubría todo lo que estaba a la vista era langostas posadas. Y cómo se lo comía, cómo quedaba después de que esas langostas se iban, evidentemente cuando ya no quedaba nada verde se iban a otro sitio, pero cómo quedaba después el terreno como si hubiese pasado un incendio, se quedaba totalmente abiótico, sin vida. La plaga de langostas de 1954, o más concretamente de cigarras berberiscas, es una de las peores que ha sufrido el archipiélago canario a lo largo de su historia. Tuvo lugar entre los meses de octubre y noviembre y se calcula que a pesar de las medidas adoptadas que incluían la lucha con productos químicos, la plaga afectó a más de 10.000 cultivos y causó daños valorados en 60 millones de pesetas de la época. 4 años más tarde, el 15 de octubre de 1958, la situación se repitió causando también abundantes daños materiales. El municipio tinerfeño de Arico y la zona del Valle de Güímar perdieron hasta el 90% de sus cosechas y la situación era tan caótica que 2 avionetas enviadas desde la península llegaron a realizar hasta 15 vuelos diarios entre los rodeos y las zonas más afectadas. Normalmente ocurren en octubre, la segunda quincena de octubre o noviembre, que bueno, tiene que coincidir primero que hay una plaga grande en África y tiene que coincidir con una circunstancia climática muy concreta, y es que el anticiclón de las Azores se desplaza hacia la península y entonces el aire viene del Sáhara, lo que llamamos aquí el tiempo sur, cuando se llena esto de calima y de polvo. Bueno, entonces cuando las langostas son arrastradas con ese aire, ¿no? Y llegan hasta nosotros. No se hablaba sino de otra cosa, sino de eso. Y no sé, todo el mundo sobrecogido, ¿no? Comía todo el campo, la platanera, los tomateros, que yo tenía tomatero de media, eso comía todo. Es un fenómeno que se produce cuando en África hay sequía y las langostas empiezan a acumularse y hay una transformación fisiológica de los animales. O sea, cuando ellas están tan juntas que se tocan con las patas, eso provoca que liberen una hormona que las transforma y pasan de fase solitaria, porque comen poco y son más pequeñas, se les transforma el cuerpo, cambian de color, se hacen rojas, les crecen las alas más. La suerte es que pierden también ovarios, es decir, los ovariolos se reducen. Porque imagínense si esas langostas encima llegan aquí, pusieran huevos todas ellas. Entonces sería un desastre. Eso se lo comían todo, dejaban la tierra. Todo. Los tomateros. Tú sembrabas una huerta de tomateros
Y cuando venía, si andabas a tiempo, aguarecías aro, hasta que tenías que dejarlo por la mano. Cuando llegan esas densidades buscan alimento. Además comen mucho más en la fase migratoria, hasta el propio peso, que son 2 gramos casi por individuo cada día. O sea, eso en una hectárea son 16 toneladas, es un montón de vegetación lo que eso come, ¿no? Cebolla, ajo, de toda la cosecha se lo comía los cigarrones. Era africano porque eran grandes. Recuerdo que eran, yo qué sé, como 3 veces un saltamonte o 4 veces, y el sonido era muy desagradable, el zumbido de las alitas o lo que sea, ¿no? No eran pequeñitos, eran unos bichos así grandotes. Eso era en las orillas del mar. Mis padres tenían una casa con unas huertas alrededor, plantadas sobre todo de millo y de alfalfa. Recuerdo ver, tengo la imagen grabada, cómo se comían las hojas esas alargadas de millo y cómo dejaron todo, absolutamente los tallos pelados, ya fuera de la alfalfa como también las plantas de millo. Porque la langosta se comía todo lo que encontraba a su paso, es decir, se comían los cultivos, que evidentemente lo que tenía una mayor repercusión económica, pero se comían la hierba, se comían todo lo que pudiera tener un interés palatable para ellas, y por supuesto todo lo verde. Todo lo verde. Eso provocó, bueno, que había un enorme daño, no solo a la agricultura, sino al pastoreo, al ganado. Había mucha gente que tenía sus animales que vivían de los desechos de la agricultura o de la hierba que encontraban en las huertas, en el campo. Al desaparecer todo lo verde, pues los animales no tenían que comer. Entonces había que comprar el pienso o importar millo o cualquier otro producto que pudieran mantener vivas a ese ganado. Y toda la gente no podía tener ese dinero. ¿Por qué? Pues estamos hablando de la posguerra. Eso fue una pena muy grande para el pueblo, porque vivía de la cosecha, el pueblo en general. Todo el pueblo vivía del campo, más que la mar. Mucha gente tuvo que cambiar sus trabajos. ¿Y dónde se iba? Si por donde quiera que te viraras estaba la camadura. Fue una época muy mala, muy mala, muy mala. Y la plaga se comió mucho, la plaga se comió mucho. Esto es triste, esto es muy triste, muy grande. Tuvimos un tiempo sin ganar nada. La gente llorando, como dice el otro, de lo que a mí me llevó esto, a mí me comió esto, a mí me comió lo otro, porque cada uno lo que tuviera sembrado, se lo comieron todo. Ellos no dejaron para nada. Date cuenta que se fueron a los pinos, porque en el pueblo ya no tenían que comer. Pero la langosta, es decir, provocó un enorme daño económico. Además, esa fue la plaga más grande que se recuerda. Fue la última gran plaga de langosta. Luego han llegado ocasionalmente con los tiempos saharianos, han llegado algunas langostas sueltas. Pero la última gran plaga fue esa. Se posaban en los pinos y de aquí abajo, en ese entonces yo veía, eran sábanas rojas. Los pinos eran rojos completamente. No se veían los pinos verdes, sino que rojo. Todo rojo, todo el monte rojo. Y la sensación de impotencia, de cómo estar horas, días luchando con ella, al final no podían evitar la destrucción de lo que están protegiendo. Es decir, muy poca gente pudo salvar trocitos de cosecha, pero casi acampados allí, se haciendo una hoguera entre medio y varias personas, y lograron salvar algunos trozos. Yo enhebraba un de cacharro de leche condensada en un alambre y me lo echaba al hombro y corría de punta a punta. Cuando llegaba a la otra punta ya estaban otra vez posados en la otra, y así en rojo en barandilla, hasta que me cansaba. Cuando me cansaba los dejaba por la mano, hasta que llegué el momento que ya no les se veía los tomateros, sino que los tallos, y los dejé por la mano. Todo el día y toda la noche tenía que coger una lata de antes, una lata de esa, voy a decir, una lata de aceite vacía, y tocaba para que se marchaba, porque no dejaba a los tomates los picaban, los botaban, ya no servía para embarque ni nada. Se hacía fuego, se hacía mucho humo para que se fueran, pero entonces tendría que prender todo, porque tendría que tener fuego y humo por todas partes. No se podía. Era todo el que tenía una huertita de árbol para salvarla, pendientes allí.
en vista de que los vecinos con sus medios tradicionales de hogueras o de ruido tocando cacharros no podían controlar los daños que estaban provocando, pues pensaron en fumigar con insecticidas. La solución era pues utilizar avionetas. No había aeródromo por estos alrededores. ¿Qué es lo que hicieron? Construyeron un aeródromo. Cada vez que una avioneta hacía el recorrido por el valle, atravesando las nubes de langosta, pues tenían que atravesar las nubes de langosta, lanzando el insecticida, pues cuando llegaban al socorro otra vez, aterrizaban, tenían que limpiarlas, porque los cristales de toda la avioneta era una masa de langostas muertas pegadas a la propia avioneta. Eso tuvo su objetivo, durante 2 o 3 días fumigando, lograron que las langostas sobre todo se fueran de aquí, se fueran a otro sitio. Es decir, fumigaron sobre todo donde más daño había, que empezaron por Weimar, luego corrieron hacia Candelaria, siguieron las avionetas fumigando hacia Candelaria, al final se fueron para la laguna y siguieron por el norte. Daño persistente hubo más, pienso yo, por los tratamientos químicos que se hicieron en aquella época. En el 54 pues vinieron toneladas, eran 170 y pico toneladas de HCH, que es hexacloro, bueno, un órgano clorado, un insecticida que incluso es tóxico para los humanos si lo tomasen. Y claro, las langostas en el suelo, pues hay un montón de aves carroñeras o semicarroñeras que se dedicaron a hartarse de ellas, ¿no? Y claro, a raíz de esa fecha, por ejemplo, el milano, que era un ave rapaz que era común en los cielos de Canarias, ya no se ven, ya no hay. Pues tuvo una repercusión seria desde el punto de vista ecológico, porque al matar la langosta, los animales predadores que comían langosta se envenenaron. Las langostas estaban envenenadas, estaban muertas, depositadas en montones, porque además caían, a medida que se iban envenenando, caían y era el suelo cubierto de langostas muertas. A veces acumulaciones de más de medio metro de langosta en algunos sitios. Pues ¿qué ocurría? Que venían los cuervos a comerse langostas y se morían los cuervos. Luego venían los guirres a comerse langostas y a comerse los cuervos y morían los guirres también envenenados. Es decir, la cadena trófica transportó el DDT, o sea, el veneno, el insecticida que usaron en esa época, DDT, un insecticida hoy día totalmente prohibido en la actualidad por sus efectos sobre la salud humana. Pero en aquel momento pues afectó también a los animales. Desde luego el impacto ambiental ecológico es más el daño que hace el tratamiento que el daño que hace la plaga, que la naturaleza, digamos, es un revolcón fuerte, pero es un revolcón y se recupera. Evidentemente de esas toneladas de insecticida que se echaron desde la avioneta durante varios días quedaron acumuladas en el suelo y cuando se cultivó de nuevo en esos terrenos, esos nuevos cultivos chuparon el DDT que estaba en el suelo acumulado. Y eso provocó que durante varias generaciones todavía el DDT se mantiene en los cuerpos humanos. Se han hecho estudios, hoy un trabajo que se publicó hace unos años sobre la población actual del Valle de Weimar, y hasta 3 generaciones después incluso de la langosta tienen DDT, tenemos DDT en el cuerpo. Y hoy día se sabe que el DDT, entre otras cosas, es cancerígeno. La plaga de langostas de 1954 también dejó alguna imagen curiosa, como la que ya comentábamos del partido de la Unión Deportiva Las Palmas contra el Athletic de Bilbao. Empezó el partido con 2 goles en la primera mitad del extremo Macario y aquello fue un delirio, ¿no? Cuando llegó aquel segundo gol, las gradas eran llenas de langostas, la algarabía que en las gradas con las señoras, ¿no? Que gritaban de forma histérica y las risas. Empezó la segunda mitad, ellos recortaron diferencias en la primera mitad y con un gol. Entonces viene la anécdota del partido, por lo que el partido realmente es conocido. Es decir, hay una melee en el área canaria y una confusión entre el defensa Marcial y el guardameta Pepín. Entonces una gran bola de langostas, porque venían en círculos, va hacia la portería y el defensa Marcial pues no ve el balón y despeja. Y lo que despejó fue la bola aquella de langosta recogiendo el balón, el verdadero balón, Arteche, que lo introduce en la meta canaria. Debido a la gran cantidad de langostas, se produjo como una especie de eclipse. El cielo quedaría en tinieblas. Cada año se registran en Canarias más de un centenar de movimientos sísmicos, pero de tan baja intensidad que la población apenas los nota. Sin embargo, el 1 de mayo de 1989, la tierra tembló
hasta alcanzar los 5,3 grados en la escala de Richter. Lo que estaba sucediendo en ese momento era el terremoto de mayor magnitud en Canarias. El epicentro se localizó aquí, en la isla de Tenerife. Afortunadamente, apenas provocó daños. El terremoto fue algo inesperado, fue algo súbito, además a esas horas nadie lo esperaba, la gente no tenía ni idea de lo que iba a pasar, por lo tanto pilló a la gente literalmente en pijama, pues en sus camas, en sus casas, y la respuesta fue echarse a la calle, ¿no? 9 de mayo de 1989. A las 2:30 de la madrugada tiene lugar el terremoto de mayor intensidad de la historia de Canarias, alcanzando el 5,3 en la escala Richter. El epicentro se localizó en el mar a 15 kilómetros del litoral de Güímar y se dejó sentir en toda la isla de Tenerife y en menor medida en Gran Canaria, La Palma, La Gomera y El Hierro. Se produjeron 14 réplicas en las siguientes 6 horas, aunque de menor magnitud, entre los 2,8 y los 2,9 grados. El terremoto no se cobró ninguna víctima ni provocó el derrumbe de edificios, dejándolo todo en un gran susto. Fue de origen volcánico, teniendo como responsable al volcán de En Medio, un volcán submarino situado entre las islas de Tenerife y Gran Canaria que se encuentra a 2.100 metros de profundidad. Es el mayor terremoto que hemos medido con instrumentos, ¿no? Es un terremoto de magnitud 5,2, fue sentido con intensidad 5 y fue como a unos 35 kilómetros de ambas islas, de Tenerife y de Gran Canaria, y una profundidad de unos 36 kilómetros. Julio, ¿qué recuerda de aquel día, de 1989, terremoto en Tenerife? Yo estaba en Madrid en aquel momento. ¿Y le suena el teléfono? Sí, me suena el teléfono. Me dicen pues, la gente que estaba de guardia pues, que ha habido un terremoto en Canarias y que se ha sentido mucho y que hay una gran expectación, la gente está preguntando qué va a pasar, etcétera, etcétera. Lo típico que se produce cuando hay un momento de... Sobre todo, lo que hay que considerar es que la hora era una hora muy intempestiva. La gente está en esos momentos en sus domicilios, generalmente, en situación muy estable, durmiendo, etc. Entonces, esos movimientos se amplifican más cuando te sobrecogen, porque pasas de una actividad cero a una actividad de que el piso se te viene encima, ¿no? Yo en ese momento, bueno, pues tenía muchos pensamientos en la cabeza, porque al día siguiente tenía un examen y lo primero que recuerdo es abrir los ojos y escuchar a los perros, ¿no? Escuché a los perros ladrando y como medio segundo más tarde empezó a temblar todo. Entonces es una sensación de que todo tiembla, incluso tú percibes que los muebles están temblando, algún libro se cayó de la estantería que estaba encima de mí, pero aún así no veía nada. La primera que preguntamos es, ¿pero se tiene noticia de daños? Eso es lo que a nosotros nos produce, digamos, el salto cualitativo en nuestra actuación. Si hay daños importantes, pues digamos la velocidad con la que tenemos que responder es mucho mayor, claro. Y en ese terremoto no hubo víctimas, afortunadamente no hubo daños importantes en edificios. Mi padre dormía en el cuarto de al lado con mi madre y yo a voz en grito, realmente ni me levanté de la cama, grité, oye papá, ¿qué fue eso? Y entonces él me dijo, fue un terremoto, tranquilo, sigue durmiendo. ¿Por qué yo lo integré y para mí fue un elemento de tranquilidad? Pues perfectamente sabía que mi padre era un experto en el tema, era geólogo, se había dedicado a este tema toda su vida y sabía perfectamente que si él me decía que podía estar tranquilo, pues era lo que debía hacer. La protección civil, tanto nacional como de las islas, y pues lo primero que nos piden es información de dónde se produjo, cuál es la magnitud y sobre todo la pregunta que siempre se hace es, ¿se van a repetir más? ¿Qué va a pasar en las próximas horas? Son momentos de sorpresa que realmente la gente no se espera y en ese momento lo que hizo la gente básicamente fue echarse a la calle. Nadie se plantea meterse debajo de muebles o bajo los vanos de las puertas. La gente lo que hizo fue correr hacia la calle con lo primero que tenía puesto e incluso algunos pues arrancaron sus coches y se fueron, como digo, a espacios abiertos, ¿no? Al final el ser humano es reactivo, ¿no? Cuando ocurre el fenómeno es cuando se prepara para el siguiente que pueda venir, ¿no? Y así es como funcionamos. La ventaja que tuvimos es que se produjo muy alejado de la costa tanto de la isla de Tenerife como de Gran Canaria.
Entonces, esa distancia hace que la energía liberada se vaya amortiguando y por lo tanto llegue con mucha menor fuerza, es decir, con mucha menos intensidad que hubiese tenido en el caso de que ese terremoto se hubiese producido, por ejemplo, pues en la isla de Tenerife o en la isla de Gran Canaria, en cualquiera de las dos. Por un lado, hubo un cambio, yo creo, social. La gente se dio cuenta de que vivimos en islas activas, donde puede haber sismicidad, incluso erupciones volcánicas, ¿no? Y hubo un cambio en la administración porque el IGN, de hecho, dio un pequeño salto en la mejora de la vigilancia sísmica en Canarias. En aquel momento vinieron científicos nuevos al grupo del IGN aquí, se planeó y se instrumentalizó más las islas, se digitalizaron los datos sísmicos, que en aquella época eran todos en papel, y a partir de unos años posteriores pues se empezó a digitalizar para un análisis más correcto de la sismicidad. Y yo creo que supuso un antes y un después en la investigación en el IGN, sobre todo. Antes era difícil predecirlo, hoy sigue siendo igual de difícil. Exactamente igual. ¿Dónde sí habría que mejorar o dónde sí se puede mejorar? Se puede mejorar por dos vías. Una es la prevención y otra es el que cuando se produce el terremoto seamos capaces de actuar de una forma rápida, instantánea. Es decir, una catástrofe, en el momento de la catástrofe se pone el reloj a cero y en ese instante todas las personas que estén vivas en cualquier cuestión, como pueda ser un terremoto, y que están atrapadas en un edificio o lo que sea, empiezan en ese momento a nacer. Es decir, tenemos, y lo hemos visto en los periódicos, en las noticias, en los grandes terremotos, tenemos muy pocas horas para poder salvar a esas personas. Es decir, en eso es en una de las cosas que se ataca de forma muy precisa, es decir, los instrumentos de recuperación en caso de una catástrofe sísmica. Canarias ha sido testigo a lo largo de su historia de todo tipo de fenómenos naturales, algunos muy destructivos, otros de naturaleza mucho más amable, como el eclipse de sol que tuvo lugar el 2 de octubre de 1959. Creó tanta expectación que sirvió para reavivar el interés por crear el Observatorio de Izaña en la isla de Tenerife. Ese día, concretamente, toda la casa, nosotros vivíamos en una casa de 3 pisos, en una vivienda, en una casa de 3 pisos, pues todas las viviendas, todo el mundo, todos los vecinos subieron a la azotea. Yo creo que fue la primera vez que vi a todos los vecinos juntos allí, todo el mundo mirando para arriba. El viernes 2 de octubre de 1959 se produjo el eclipse solar total número 43 del siglo XX. Comenzó a las 10 horas 17 minutos y 30 segundos y finalizó a las 11 horas 42 minutos y 10 segundos. El fenómeno se pudo apreciar desde distintos puntos de la geografía mundial, pero en poco se vio tan bien como en Canarias, lo que atrajo la atención de científicos de todo el planeta. Un equipo de astrónomos holandeses viajó hasta Fuerteventura para observarlo. Otro británico se desplazó para estudiar el efecto del eclipse sobre las aves y desde Estados Unidos se envió un reactor ultrasónico para grabarlo. El interés despertado por el eclipse fue una de las causas de que 5 años más tarde, en 1964, se inaugurara en Tenerife el Observatorio del Teide, considerado hoy en día como uno de los más importantes del mundo. Un eclipse de sol es un fenómeno extraordinariamente bello e impresionante, pero eclipses de sol hay 1 o 2 totales en alguna parte del mundo todos los años. O sea, y tocó en aquel momento que una parte de Canarias, no todas siquiera, un poco de Tenerife y Fuerteventura, creo. Fue total. Un eclipse total es extraordinario porque eso que de buenas a primeras desaparezca el sol y se haga de noche y los pájaros se van, es impresionante. Yo recuerdo los días antes que mi madre y mi abuela en la cocina vengan a ahumar cristales, que yo no sé de dónde sacaron tanto cristales, yo creo que las cristalerías hicieron el agosto. Y mi padre, me acuerdo de que nos explicó
Mi padre tenía mucha paciencia, era muy bueno y nos explicó a los niños, nos explicó cómo era un eclipse. Nos puso me acuerdo, una lámpara, 2 naranjas y haciendo así la tierra, la luna. Bueno, nos explicó todo y estábamos todos alborotados. Era una expectación increíble. Fue un momento de expectación total, de asombro. Y en ese momento de repente se ve en el cielo una raya blanca que empieza como si alguien estuviera con una mano gigante, estuviera dibujando en el cielo una línea discontinua, un poco discontinua, así que ni veíamos de qué era. Y entonces todo el mundo se quedó asombrado y yo oí decir a mi madre, ¿qué es eso? Claro, en ese momento yo percibí el miedo ante un fenómeno que no sabíamos. Después, claro, enseguida todo el mundo empezó a hablar, no, eso es un avión ultrasónico. No conocíamos aviones ultrasónicos entonces. Un avión ultrasónico a reacción que han mandado de Estados Unidos. Pero cuando llegó la totalidad, la juerga se acabó, la gente se cayó. Pero impresionante. En el momento que se hizo la oscuridad, todo el mundo se quedó como en silencio. Fue un silencio, nos quedamos todos como esto será posible. Nos pareció una cosa tan increíble porque sí habíamos visto alguna vez algún eclipse parcial, pero nunca uno de esta manera, nunca uno total. Se hizo de noche, realmente. Y cuando salió el sol otra vez de nuevo, la gente te abrazaba, nos abrazábamos, invitaban. Es emocionante. Eso se vio en Tenerife y no lo han olvidado aquellas personas que lo vieron. Pero el eclipse solo fue el punto de partida. Quedaba mucho trabajo por hacer antes de que el observatorio del Teide se convirtiera en una realidad. Pues hubo que hacer muchísimas cosas, porque partíamos de la nada a nada. Soy el primer catedrático de astrofísica del país, lo digo como timbre no de gloria, sino de atraso, no había. Hemos hecho el mayor telescopio del mundo, óptico. La repercusión que ha tenido económica en Canarias es la actividad astronómica. Por cada 1.000.000 de euros invertido en compra de servicios para la astronomía en Canarias, se generan 56 puestos de trabajo anuales a jornada completa. Y sin contar esto, las inversiones directas que ha habido. Miles de millones de inversión. La naturaleza juega con sus propias reglas. A veces se muestra benévola y otras destructiva. En ocasiones hace que la tierra tiemble, pero milagrosamente no se cobra ninguna víctima. En otros momentos deja a su paso cuantiosos daños materiales en forma de plaga de langosta, mientras que hay situaciones en las que compensa sus estragos fomentando el turismo que viene a observar volcanes recién formados o eclipses solares que conducen a la construcción de un observatorio. Son historias que han sucedido aquí, en Canarias, hechos dramáticos y anécdotas curiosas. Quizás sea bueno recordar que si queremos que la naturaleza sea compasiva, no está de más que nosotros también lo seamos con ella. Pues en estos momentos da mucho gusto ver que nuestro país, gracias a Canarias fundamentalmente, al esfuerzo hecho por el Instituto de Astrofísica de Canarias, estamos en el 7º lugar del mundo en esta rama de la ciencia.